por lo menos 3 desayunadas nos pega la profe Diana Uribe en esta entrevista. En la guerra no hay nada sino muerte y odio. O sea, la guerra es un asco. ¿Por qué hoy el mundo se siente más polarizado? Porque la polarización ha sido un proyecto político. Entonces mi pregunta era, ¿cómo nos defendemos de una manipulación mediática tan grande? Y en esa época todavía no estábamos en las redes sociales. Que ahorita hablaremos de eso. Sí. Y bueno, pues con la historia. No es que la historia se repita como historia, porque cada época es distinta, pero sí factores de repetición. Entonces me di cuenta que la historia me daba una perspectiva para poder entender el presente. Hay que saber historia para no ir a votar por los fascistas, por favor. ¿Sí? Entonces hay que tener la memoria de las cosas que han pasado. Cuando se pierde en las generaciones el relato de ese tiempo, se pueden dar factores de repetición porque la gente olvida que eso ya se vivió, eso ya pasó. Ahora, cuando los italianos vivieron el fascismo y el mundo vivió el fascismo en los años 30, no sabían qué era ni para dónde iba. Ahora lo sabemos. Somos perfectamente conscientes de eso. Entonces ya ni siquiera tenemos la excusa de que no sabíamos, que nos tomó por sorpresa, que no sabíamos quién era ese señor. La historia es el estudio de una temporalidad en la cual han sucedido las cosas. Todos somos seres históricos. Todos. Porque tú eres el resultado de la familia donde naciste, de la región en la que naciste, del tiempo en el que naciste. O sea, todos nosotros los aquí sentados, todos somos seres históricos. Porque si nosotros hubiéramos nacido en el siglo XIX o en el XVII, solamente nacer mujer en otro siglo ya es otro problema muy berraco. Es otra historia. Porque no estaríamos aquí. Una historia que te gustaría contar. Me gusta la historia de la contracultura de los años 60 porque ahí nacen un montón de derechos. No por nostálgica, sino por progresista. ¿Qué pasa en Colombia? Ya tenemos varios ejemplos, decimos que tenemos el mejor ejemplo jamás logrado en el mundo, pero no le damos al blanco. La paz es un proceso, no es un hecho, no es un evento. ¿Y vamos bien en este proceso? Vamos en un proceso, o sea, la paz se va logrando y se va logrando en la medida en que la gente entiende que tiene mucho más oportunidades durante la paz que durante la guerra. O sea, que la guerra no le genera oportunidades a la gente. Puede que le genere oportunidades a los vendedores de armas, porque hacen un business grande, pero no le genera oportunidades a la gente. O sea, un pelado en un área rural, en la guerra, no es sino carne de cañón. No tiene ninguna oportunidad, ninguna. O sea, nosotros seguimos buscando la paz. Y la paz, digamos, la paz como proyecto histórico, que es en lo que yo creo, no es un proyecto personal de esta persona o de la otra, es un proyecto de país, un proyecto de vida, un proyecto de generaciones. Tomará el tiempo que tome. La guerra no resuelve nada, nada. O sea, en la guerra no hay solución, no hay salida, no hay futuro, no hay horizonte. En la guerra no hay nada, sino muerte y odio. O sea, la guerra es un asco. O sea, es que la guerra es mal parche. Y la guerra es mal parche en todas partes. No es que hay unas guerras que sean chéveres y otras que no. ¿Sí? Y siempre lo que hablamos de la guerra con los hombres, ¿no? Los más aptos, los más bonitos, los más fuertes. O sea, una selección absolutamente fina de los mejores hombres que tiene una generación para matarlos. Sí. Para que no, o sea, ¿cómo te parece el desperdicio? Y las mujeres como territorio de guerra para humillar a los hombres a través de la violación. O sea, ¿se puede imaginar un parche peor que ese? Y eso lleno de discursos grandilocuentes y de consignas o de odios, cubriendo exactamente lo mismo, el matarse los unos a los otros con un daño terrible. Y a pesar de la dureza de la guerra que ha vivido Colombia, Diana se ve optimista frente al camino hacia la paz que ha estado transitando el país. Cosa contraria, noté cuando le pregunté por el conflicto palestino-israelí. ¿Tú ves posible ese camino en conflictos como el de ahora? Bueno, que llevamos tantas décadas contándole, el de Israel y Palestina, entre el exterminio y el perdón. Yo más que lo que veo, es lo que deseo.
porque, digamos, si ellos continúan en esas espirales de violencia, va a pasar otro siglo y no va a pasar nada. Transmitiendo el dolor y la rabia. Pero, o sea, cuando se hace la venganza sobre la venganza, la retaliación, Mandela dice que la venganza es un bosque por donde uno puede entrar desde cualquier lado, pero es muy difícil salir. Una vez que tú hayas ejecutado la totalidad de tu venganza, primero, ¿cuál es la totalidad de tu venganza? ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde te vas a sentir satisfecha o satisfecho en el tamaño de tu herida? Y segundo, en el momento en que lo lograses de ser eso posible, el otro o la otra ya tendrían razones para hacer su propia venganza. ¿Sí? Claro. Entonces, además, el nivel de la carga del odio cuando se vuelve proyecto, ¿sí? Porque es que en la venganza el odio se vuelve proyecto y el odio se vuelve identidad. Soy porque odio. Ay, bueno, no, pues chimba de plan, pues. Sí. Entonces, y el odio es un veneno terrible. Entonces, ahí es que salir de esa espiral. Sí, porque ya nos fue el siglo XX. Y si no hacen la vuelta bien hecha ahorita, se nos va el XXI. Toda la gente que está muriendo es una nueva generación que no va a crecer. Y todos ellos son hijos de madres de ambos lados que no los van a ver crecer, que perdieron toda la posibilidad de esperanza de ver crecer a sus hijos. En algún momento, las madres no van a querer que sus hijos sigan en los espirales de odio. Y educar para la guerra o educar para la paz es una cosa completamente diferente. En Irlanda las madres empiezan a decir: nosotros no queremos tener vengadores sino hijos. Lo que yo he visto en la historia es que el poder de las madres y el poder femenino, cuando se enfoca hacia el cuidado y no hacia el odio y hacia la venganza, tiene una capacidad de transformación muy grande. Entonces yo, con respecto a ese conflicto, tengo esperanzas, deseos, proyecciones distintas a la guerra, porque en el nivel de polarización es escoger el lado del odio. Y el lado, cualquiera del lado del odio que tú estés, sigue siendo un lado del odio. Sí. Y cualquiera tiene toda una lectura de por qué su odio. Y el otro tiene toda la lectura contraria de por qué el suyo. Y entre los dos no hay salida. Justo, Diana, te quería preguntar eso, porque cuando uno viaja o cuando uno lee o conoce la historia, se supone que uno tiene la facilidad de comprender al otro y ser un poco más flexible. ¿Qué pasa hoy cuando tenemos tantas oportunidades de viajar, cuando tenemos amigos de otros países, cuando la información llega por montones? ¿Por qué hoy el mundo se siente más polarizado? Porque la polarización ha sido un proyecto político. O sea, eso no surge de la nada. La polarización es un proyecto político que sirve a los que polarizan políticamente. ¿En qué consiste? Consiste en emitir mensajes emocionales, simples, carentes de análisis, que vayan directamente a las tripas y que tú no tengas tiempo de analizar y frente a las cuales no te hagas un criterio propio. Consiste en pensar por ti. Y ahí tenemos a los populistas y a las elecciones de las que hablábamos Claro. al principio. Entonces, digamos, la polarización identifica con toda claridad cuál es el mensaje básico que se está necesitando y lo produce. Si el mensaje es el miedo, si el mensaje es el odio, si el mensaje es la frustración. ¿Qué es lo que necesitas activar? El miedo. Es que vienen estos que pueden ser los extraterrestres, las alberjas. Tú dime. O sea, el otro, la otredad. El otro que es el que te viene a amenazar a ti. Y esa construcción del síndrome del enemigo. El otro se construye, se deshumaniza. Se deshumaniza en el lenguaje. Se deshumaniza en su cultura, se desconoce su cultura. Eso es toda una técnica. Eso no es espontáneo. Nadie espontáneamente decide rechazar al otro porque está sentado al lado de uno. Eso es una construcción. La xenofobia es una construcción. Y es una construcción política para fines claros. No hay nada espontáneo en eso.
Y es que todo al final se une. Empezamos hablando de historia, de memoria, de los medios de comunicación y ahorita hablamos de la polarización como proyecto político. Y esto me lleva a hoy con las redes sociales, a hoy con la inteligencia artificial y a hoy con la superficialidad que de una u otra manera impera en las redes sociales, a lo efímero. ¿Cómo ves tú como historiadora lo que está pasando en este momento con todas estas nuevas tecnologías y con la poca profundidad que empezamos a tener como individuos dentro de la La sociedad? tecnología es un instrumento, nunca es un fin en sí mismo. La idea de la desinformación, de la polarización, de la construcción deshumanizada del otro, fue lo que hizo Goebbels como ministro de propaganda del Tercer Reich. Él decía, mientan y mientan y mientan que en algún momento lo van a creer. Él hace una construcción del odio y que convence a un pueblo con eso a través de la propaganda. Era el ministro de propaganda. En esa época no habían redes sociales y movilizó a un pueblo entero a una guerra. Entonces, las redes sociales en sí mismas no son el problema, eso es un instrumento. Porque por el otro lado, sin las redes sociales tú no conocerías muchas cosas que están pasando. Para nosotros, por ejemplo, en los 90s, no teníamos cómo contrastar la información, no sabíamos lo que estaba pasando realmente, todo eran rumores. Lo que pasa es que las redes requieren de responsabilidad y eso también es una producción cultural, o sea, vamos a aprender a hacerla, pero es que es un invento realmente muy nuevo y estamos aprendiendo a articularnos en un mundo de redes sociales. Entonces hay que leer novelas, hay que leer historia y hay que ser siempre sujeto frente a las redes, no objeto de las redes, porque si no, tú te vuelves solamente una base de datos y una reproducción de un sistema. Cualquiera que ese sistema sea, hoy son las redes, pero con la inteligencia artificial pasa lo Sí, mismo. mañana va a ser otra cosa y a la vuelta de la esquina va a ser otra. Esos son saltos tecnológicos, pero frente a todo, ser tú un sujeto y ser tú una persona que tiene un criterio frente a lo que ves, y ese criterio es un criterio histórico. Absolutamente. La invitación a que sean ustedes sujetos de sus redes sociales, sujetos de su historia, que lean, a que se instruyan, a que contrasten, cuestionen, que duden, pregunten duden de todo. y que si quieren, Diana, aprender historia de manera chévere, la escuchen a ella, a Diana, porque la cuenta de manera muy desparpajada, pero muy sólida también, y eso nos ha acercado a la historia y de verdad te lo queremos agradecer, Diana, porque no es la historia aburrida, la historia es interesante, apasionante, nos hace amar todos los países Pero por es los que que nos además que llevan. la historia es un tejido de pasiones. Uno no puede entender la historia sin las pasiones con las que vivieron y viven las personas que hacen la historia. Nosotros somos historia viva. Entonces, la historia hace parte de nuestras vidas, somos seres históricos. Diana, muchas gracias. Bueno, a ustedes es un privilegio muy grande. Muchas gracias.